Muy buenos días para todos. En representación de la Cámara de Comercio de Burrasó, su junta directiva y la doctora Lilian Mesarango, les damos la bienvenida a la presentación de la sesión número 3, e-commerce y redes sociales, Instagram y TikTok, del ciclo número 4. Hoy nos acompaña el señor Luis Barrera Churi, asesor experto y especializado en negocios digitales y estrategia digital. No siendo más, adelante Luis. Daniel, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que hablaremos de e-commerce y redes sociales. Como parte de este ciclo de Aburrasur Online, en el que iniciamos hablando de la era digital y su importancia en los negocios, hemos venido avanzando a lo largo de este proceso. En el ciclo anterior, en la sesión anterior, hablábamos un poco de la importancia de tener un canal de venta digital. Esta sesión llega a, digamos, a unirse o a incorporarse a todo esto que venimos hablando. Y vamos a destacar la importancia de las redes sociales, tanto para un negocio digital como un e-commerce, pero hay que tener en cuenta que vamos a abordarla desde la perspectiva de la generación de tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender cómo las redes sociales son un motor fundamental para poder darle vida a nuestro sitio web, independientemente, aquí lo abordamos, por supuesto, muchísimo desde el comercio electrónico, pero vamos a darnos cuenta que también le da vida a los sitios corporativos, a los sitios que tenemos para nuestras empresas, así sean empresas de servicios. Entonces, este es un punto importante. Vamos a hablar de cómo el e-commerce se alimenta y cómo los sitios web de nuestras compañías se alimentan y reciben tráfico de clientes potenciales gracias a las redes sociales. Entonces, lo primero de lo que vamos a estar hablando es de que hoy en día nosotros, como empresarios, como emprendedores, debemos tener en cuenta que una buena estrategia de marketing digital es la que al final de cuentas termina alimentando nuestra presencia en línea. Muchas veces, de pronto desde hace ya algunos años, nosotros ya tenemos canales digitales, como por ejemplo, venimos utilizando una página web. Probablemente no la actualizamos muy constantemente, pero tenemos presencia en un sitio web. Tal vez tenemos de pronto creado un Facebook o tenemos un perfil en Instagram, pero no los movemos mucho. Entonces, vamos a comenzar a entender por qué es importante darle vida y sobre todo cómo le damos vida a estos canales. Cuando consolidamos una buena estrategia de marketing digital y comenzamos a incluir a las redes sociales dentro de esta estrategia, vamos a entender que las redes sociales se convierten en satélites que orbitan alrededor de ese activo principal que nosotros tenemos, que al final de cuentas es el único activo digital propio que podría ser nuestro sitio web o nuestra tienda virtual. Entonces, clave tener una estrategia de marketing digital que incorpore las redes sociales. Ahora bien, ¿cómo se trata de alimentar esos sitios web a través de este tipo de plataformas? Pues lo importante es que comencemos a darnos cuenta qué queremos en esas etapas fundamentales. Por ejemplo, puede que todos estemos en un momento distinto. Habrán algunos que ya están vendiendo a través de ese e-commerce o a través de esa tienda virtual, o en el caso de una empresa de servicios, ya recibe contactos de clientes probablemente a través de su sitio web o a través de su WhatsApp. Entonces, de pronto, lo que esa empresa está buscando es incrementar el volumen de clientes potenciales, tanto a su e-commerce o a su sitio web. También podría ser, en caso de que estemos comenzando, darle mayor visibilidad a nuestra marca, conseguir que las personas se enteren que nosotros estamos presentes y que existimos. Recordemos que una de las ventajas que nos ofrecen las redes sociales es que son, por lo menos para las empresas, completamente gratis. Hoy por hoy nosotros podemos crear un perfil social en una red social y no se cobra nada a la compañía. Comenzamos a pagar en el momento que comenzamos a aplicar estrategias de marketing pago, de lo que hablaremos más adelante también como parte de este ciclo. Hablaremos de publicidad digital en su momento. También podemos conseguir nuevos clientes, trabajar en la construcción de marca. Entonces los objetivos son muy distintos. Para el caso, por ejemplo, del ciclo de Aburrasur Online, estamos viendo cómo las redes sociales van a ayudar a ese e-commerce a darse a conocer, porque nosotros podemos tener una tienda virtual muy bonita, podemos tener un sitio web excelente, pero si no tenemos visibilidad y no logramos llamar la atención de los usuarios, pues probablemente ese sitio en poco tiempo
comience a ser un activo poco relevante para la compañía. Entonces, algunas ventajas de las redes sociales para un e-commerce, por ejemplo. Las redes sociales se convierten y se han convertido y continúan en ese proceso en convertirse en un escaparate estratégico para nuestros productos. Hoy por hoy, más del 45% de la población mundial logra acceder a las redes sociales, lo que significa que este canal cada día se convierte en un canal más importante para dar a conocer nuestros productos y servicios. Y ojo con lo que les digo al final, porque muchas veces algunas de las cuestiones que se plantean algunas empresas es si de pronto ellos sí deberían tener redes sociales. Yo creo que aquí, con esto que estamos viendo aquí en pantalla, con saber que más del 45% de la población mundial hoy por hoy ya tiene acceso a estos canales, los convierte en canales supremamente importantes para cualquier tipo de empresa. Ya hablaremos más adelante de cómo podríamos seleccionar cuáles podrían ser las redes sociales más apropiadas para cada tipo de negocio. Pero partiendo desde aquí, son un escaparate estratégico. Es decir, si queremos visibilidad para nuestra marca o para nuestra empresa, estar en redes sociales ya no debería ser algo que deberíamos estar contemplando, sino algo prácticamente obligatorio. Pero hoy vamos a ver cómo debemos estar. Entonces, la pregunta no es tanto si debemos estar, sino cómo debemos estar. Entonces, este es un punto muy importante. Como segundo, nos aportan visibilidad. Entonces, como todos hacemos parte de las redes sociales hoy en día, entonces nosotros podemos utilizarlas para dar a conocer nuestros productos o servicios y convertirlos en algo primordial en la estrategia. A diferencia del sitio web, que generalmente es un poco más estático, lo actualizamos, digámoslo, puede ser cada año, cada 6 meses, o si actualizamos contenido, lo actualizamos en partes muy concretas del sitio, como por ejemplo en el blog, etcétera, etcétera, en caso de que mi sitio tenga un blog. De resto, el sitio es un poco más estático, o en el caso de un e-commerce que se están actualizando los productos y probablemente se actualiza el contenido promocional, pero generalmente las páginas web son un poco más estáticas, mientras que las redes sociales son muy dinámicas. Su nombre lo dice, las redes sociales son dinámicas. Entonces, por ello, nosotros debemos aprovechar esa naturaleza dinámica de las redes sociales y darle vida a nuestra marca o a nuestra empresa en esas redes sociales. Recordemos que las redes sociales se crearon de las personas para las personas. Luego las marcas comenzamos a llegar a ser parte, llamémoslo, de ese mundo digital, y es ahí donde las marcas tomamos atributos de personas, es decir, ya las marcas no es como antiguamente, que era como un monólogo de la marca hacia el usuario. No, ahora nosotros nos alimentamos de ese feedback que los usuarios nos dan en las redes sociales, cuando nos hacen preguntas, cuando interactúan con nuestro contenido, cuando compran nuestros productos, cuando nos recomiendan, etcétera, etcétera. Entonces, las redes sociales nos ponen en el mapa de los usuarios. Eso es lo que quiere decir la visibilidad. Entonces, la presencia online de una marca se refuerza muchísimo gracias a una estrategia de social media. Ahora hablando de participación, los usuarios se implican o nos implicamos, porque nos pasa también a todos, mucho en las redes sociales. Cuando a nosotros nos gusta un contenido que estamos mirando, lo compartimos, lo comentamos, al final de cuentas nos involucramos mucho, dejamos comentarios, pensemos de pronto si alguna marca, tenemos ahí en la cabeza alguna marca con la que interactuamos a través de redes sociales, probablemente con la que hayamos ya realizado compras o realicemos compra de manera frecuente. Pensemos como nosotros cuando alguien está necesitando un producto o servicio afín, recomendamos esa marca si la experiencia es buena, o en su defecto le decimos no le compre a esa gente porque ellos nunca contestan, se demoran muchísimo en contestar, realmente los productos no son de buena calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hablamos de que los usuarios nos implicamos mucho. Eso también lo veremos más adelante. Es lo que en alguna medida conocemos como el grado de compromiso de una persona con una marca o con una empresa, y a eso se le conoce como el engagement. Así se le llama a ese grado, digámoslo, como de interacción que nosotros podemos llegar a tener con una marca. Entonces, esa participación de los usuarios activamente en las redes sociales se convierte en un punto clave que nos ayuda a conseguir, que nos recomienden a conseguir nuevas personas que hagan parte de esa comunidad. Muchas veces cuando
hablamos como empresarios y probablemente tú vienes trabajando hace 5 años, 6 años y tienes una comunidad de 3.000, 4.000, 5.000 personas que has construido a pulso a lo largo del tiempo, a veces no valoramos tanto esa comunidad. Entonces nosotros nos quedamos inactivos, nos quedamos quieticos. Y ahorita que hablemos del algoritmo de Instagram, nos vamos a dar cuenta que no existe cosa peor que quedarnos quietos en las redes sociales, porque el algoritmo tiene una manera de comportarse en la que promueve a las empresas que están activas. Entonces, la participación de los usuarios es algo de lo que nosotros nos debemos aprovechar. No importa si tienes 100, 200, 500, 1.000, 5.000 seguidores. Aquí lo importante es cuán activos son esos seguidores con tu marca. Y la invitación también es, si ya tienes una comunidad en redes sociales, en Instagram, en Facebook, hay que valorarla. ¿Por qué? Porque estas comunidades al final del día son las que terminan dándole vida a esos canales sociales. Las redes sociales también se utilizan muchísimo y hay marcas que aprovechan esto muy bien para obtener ideas. ¿Esto qué quiere decir? Se alimentan o nos alimentamos de lo que las personas nos sugieren para conseguir ideas para la creación de nuevos productos, para conseguir ideas para la divulgación del contenido. Muchas veces a las personas se les pregunta acerca de lo que más les llama la atención para seguir creando contenido en ese orden de ideas, etcétera, etcétera. Muchas empresas ajustan sus planes de servicio, otras empresas crean nuevos kits con sus productos, etcétera, etcétera, para de cara de ajustarse a los usuarios. Entonces aquí es donde nosotros vemos la posibilidad también de mejorar la forma en que trabajamos. Las redes sociales se convierten en un espejo de lo que nosotros hacemos, en cómo nos comportamos. Veía recientemente el caso de una empresa que tenía un feedback exageradamente positivo de los usuarios eran felices comentando cuando recibían, porque lo que recibían estaba muy por encima de sus expectativas en cuanto al servicio, en cuanto al tiempo de entrega, y las personas son felices compartiendo esos testimonios. Lo mismo ocurre cuando la experiencia no es tan satisfactoria. Entonces, aquí, esta parte donde los usuarios interactúan no es solamente los me gusta, etcétera, etcétera, sino que también nos ayudan a crear nuevos contenidos, a mejorar nuestros productos y también a mejorar nuestro servicio. Y por supuesto, las redes sociales se han convertido en un canal clave en la comunicación con los usuarios. Miremos cómo poco a poco otros tipos de canales, como por ejemplo el canal telefónico, han comenzado a perder esa, llamémoslo, ese canal principal que nosotros estábamos utilizando, ese siempre era el canal telefónico. Ahora para nosotros muchas veces es más cómodo solicitar servicio a través de WhatsApp porque mientras que vamos realizando otras actividades del día a día, podemos ir haciendo la gestión de distintos tipos de solicitudes a través de canales como WhatsApp. Entonces miremos cómo se está comenzando a transformar la experiencia de comunicación de los usuarios con las marcas. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en la ciudad, cómo se abren, cómo muchas empresas se están transformando la forma en que ofrecen su servicio y su comunicación a través de WhatsApp. Y no solamente a través de WhatsApp, sino que también se utiliza para esto el Facebook Messenger, que es la herramienta de comunicación que tenemos dentro de Facebook, y también se utilizan los mensajes directos a través de Instagram. Esto lo saben mucho las personas que venden de forma directa a través de Instagram que llevan ya mucho tiempo. El DM de Instagram se convierte prácticamente en un canal primordial de comunicación. Entonces, hasta este punto hemos visto, digámoslo ya, tal vez muchas de estas cosas ya las teníamos en mente, pero vemos que sumadas es como bastante, nos aportan comunicación, visibilidad, interacción con los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, las redes sociales deben estar sí o sí dentro de la estrategia de comunicación de la marca. Para poder entrar a hablar de redes sociales y para poder entender el papel fundamental que ellas representan para las marcas, pues tenemos que hablar necesariamente de algo que conocemos como un embudo de conversión o un funnel de venta, por llamarlo de alguna manera, que no es otra cosa que un proceso sistemático en el que nosotros atraemos a los usuarios de un contexto global a un contexto, digámoslo, un poco más unitario, para poder tener relaciones en alguna medida un poco más cercanas con los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros publicamos contenido de forma un poco más abierta. Nosotros
comunicamos nuestra marca de una forma abierta y a medida de que vamos atrayendo a nuevas personas, las invitamos a que descubran la propuesta de valor que tiene nuestra marca. ¿Por qué? Porque si ellos entienden o interpretan que nuestro producto o servicio es tal vez lo que ellos están buscando o se ajusta para resolver ese dolor o esa necesidad que tienen, pues en esa medida ellos van a entrar en contacto con nuestra marca. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que yo ofrezco servicios de reparaciones de electrodomésticos, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, vamos a poner un caso, o en Itagüí, por ejemplo. Resulta que yo comienzo a generar contenido en mis redes sociales acerca de lo que hago y cómo lo hago. Entonces comienzo a generar ese contenido. Entonces, por ejemplo, dentro de mi estrategia de comunicación, a mí me dio por enseñarle a las personas cómo evaluar o la importancia del mantenimiento preventivo de esos electrodomésticos. Y resulta que comencé a generar contenido. En esa medida, las personas que quieren preservar la vida útil de esos electrodomésticos o que están experimentando de pronto pequeñas fallas con ellos, etcétera, etcétera, me encuentran dentro del contenido que ellos descubren. En esa medida yo los atraigo. Luego ellos llegan a mi perfil y se dan cuenta que mi perfil está lleno como empresa de contenido de calidad. Estoy generando contenido para ayudar a las personas a cuidar sus electrodomésticos y dentro de ese contenido, por supuesto, ya también promuevo mis productos o servicios. Entonces aquí es donde llegamos y nos encontramos con la propuesta de valor. Resulta que yo me encuentro aquí que el diagnóstico no tiene ningún costo, que el mantenimiento en combo de los electrodomésticos es más económico, etcétera, etcétera. Llego y me encuentro. Si me llama la atención de forma inmediata, voy a entrar en contacto con la marca. En esa medida, cuando se agenda un servicio, estoy generando para mi negocio una venta. Y luego, si el cliente tiene completa satisfacción al final, pues eso me va a generar una venta recurrente o va a permitir que esta persona me recomiende con sus amigos o conocidos. Entonces vemos cómo el embudo funciona atrayendo a las personas desde un contexto global. Miren que aquí no hablamos simplemente de hacer anuncios, pero también funciona perfectamente. En la etapa de atracción yo puedo hacer todo de forma orgánica o promoviendo mis productos o servicios. Entonces, comprender esa figura del embudo es la que nos va a ayudar a comprender de qué manera es que nosotros atraemos a las personas hacia la marca gracias a las redes sociales. Por eso es que estábamos hablando ahorita al principio de que teníamos que mantener cierta actividad. No se trata simplemente de crear perfiles, porque probablemente eso, digamos, lo que es lo más sencillo, sino de darles vida. Entonces, comprender ese proceso del embudo también nos sirve para saber que nosotros, claro que generamos contenido para atraer, pero miren que también generamos contenido para vender. Muchas veces escuchamos hablar mucho del contenido de valor y eso se convierte prácticamente en un cliché, pero cuando hablamos de contenido estamos hablando de todo el tipo de contenido que podemos generar para las distintas etapas del proceso. Por supuesto, cuando hablamos del proceso de venta, pues probablemente este ya se puede hacer directamente en nuestra tienda virtual o con un asesor a través de WhatsApp o a través de los mensajes de Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de un embudo de ventas se convierte, digámoslo, en la forma en que nosotros comprendemos que atraemos a las personas con finalidades y con un objetivo muy concreto. Por eso hablábamos ahora al principio de que hay quienes aquí ya tienen un embudo en marcha y probablemente necesitan reforzar un poco su estrategia en el contenido que generan para mostrar su propuesta de valor. Hay otros que de pronto están trabajando más en la generación de contenido para atraer nuevos clientes. Habrán otros que están trabajando más en el contenido para la captación de nuevos clientes potenciales, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es comprender que en distintas etapas de ese proceso nosotros podemos ir generando contenido que le ayude al usuario probablemente a acelerar ese proceso de decisión o ese proceso de entrar en contacto con nuestra marca. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener un buen embudo? Por supuesto, tenemos que tener un perfil detallado de nuestro cliente. A eso le conocemos como el buyer persona o el avatar del cliente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos hablado a lo largo del tiempo
de lo que conocíamos como el público objetivo. Entonces, muchas veces cuando hablábamos de un público objetivo, nos centrábamos principalmente en atributos que tenían que ver con la edad, el género, probablemente teníamos en cuenta también en alguna medida la ubicación o la georreferenciación de esos usuarios, la geolocalización de las personas, que son clientes, personas entre 20 y 50 años que están en la ciudad de Medellín o que están en Itagüí, etcétera, etcétera. Digamos que simplemente llegamos como hasta ahí. El buyer persona o ese avatar del cliente lo que nos invita es a llevar el cliente mucho más allá, es decir, a conocer mucho más a quién nos dirigimos. ¿Por qué? Porque en redes sociales, cuando nosotros compartimos gustos e intereses, cuando nosotros creamos un perfil y comenzamos a interactuar con el contenido, comenzamos a mostrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Comenzamos a manifestar en alguna medida un comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Compro online o no compro online? ¿Sigo a estas o a aquellas marcas? ¿Me interesa la tecnología? ¿Me interesa el marketing? ¿Me interesa la música? Entonces, cuando yo comienzo a mostrar esos gustos o intereses, miren que yo estoy mostrándole o alimentando ese algoritmo en esas redes sociales con mis comportamientos. Entonces, lo que el buyer persona nos invita es a coger esos grupos significativos de clientes y a crear una representación ficticia. Entonces, por ejemplo, se llama Luis, se encuentra entre los 20 y los 40 años, le gusta la música, le gusta el deporte. Cuando yo comienzo a crear un perfil mucho más detallado de mi cliente, que trasciende, por supuesto, el tema de la edad es importantísimo, porque el tema de la edad te ayuda, por supuesto, o te da muchísimas pistas acerca de a qué generación pertenece y a raíz de la generación a la que pertenece, pues podemos abstraer muchísimos detalles. Pero también es comenzar a ver si compra en línea, si no compra en línea, qué redes sociales utiliza, cómo busca los productos o servicios, cuándo los busca en Google, etcétera. Es crear ese perfil detallado. La intención comunicativa de la marca no es otra cosa que la forma en que la marca comunica sus valores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comunico, cuando yo me vuelvo una marca que solamente pienso en vender y me comunico de forma exclusiva desde el qué. ¿Qué quiere decir esto? Solamente nosotros vendemos televisores, neveras y lavadoras y ya, cómpreme. Esa es una forma de comunicarse. Ya cada cual analizará si eso le ayuda a persuadir o a conseguir clientes potenciales para su marca. Pero la intención comunicativa cuando se habla desde el propósito de la marca, recordemos que hablamos de que las marcas nos convertimos en, abro comillas, personas cuando hacemos parte de las redes sociales. Ya no hablamos tanto de posicionamiento de marca, que ese es el lugar que las marcas utilizábamos en la mente del consumidor, sino de posición de marca. Las marcas ya convierten esos valores que representan en una posición de marca. ¿Qué quiere decir esto? Respetamos el medio ambiente, nos interesan los animales, etcétera, etcétera. Cuando yo me comunico de una manera en la que me importan mis clientes y el lugar en que todos vivimos, si ese es el caso de tu marca, ojo, no quiere decir que esto sea para todo el mundo, estamos poniendo un ejemplo. La intención comunicativa cuando va más allá del producto ayuda muchísimo a la marca a generar con sus clientes una empatía. ¿Qué quiere decir eso? Las personas comenzamos a sentir que esa marca me cae bien, esa marca me gusta. ¿Por qué? Porque la forma en que se comunica está aportando. Y aquí es donde estamos hablando de la generación de valor. Entonces, la intención comunicativa desde el por qué lo hacemos, cómo también, por supuesto, y cuando también le agrego lo que son mis productos o servicios, pues esto termina convirtiendo mi intención comunicativa en algo que va mucho más allá del producto y por supuesto habla de los beneficios del mundo, del mismo, de lo que me diferencia de la competencia. Comienzo a hablar de la experiencia que tengo a lo largo del tiempo, del equipo que está detrás de la marca, etcétera, etcétera. Entonces la comunicación, la intención comunicativa se fortalece muchísimo y fortalece muchísimo la comunicación de la marca, permitiendo que la marca siempre hable por encima de lo que es el producto o el servicio como tal. En tercer lugar, hablamos del contenido orgánico. ¿Qué es esto del contenido orgánico? Saber llevar esos valores, saber llevar esa propuesta de valor de la marca
saber llevar esa posición de marca hacia el público a través del contenido. Cuando hablamos de contenido, muchas veces nos rascamos la cabeza porque no sabemos qué es lo que vamos a publicar en redes sociales. Ahorita vamos a ver algunas técnicas que nos pueden ayudar a ordenar un poco las ideas de cara a la generación de un plan de contenidos. Pero el contenido orgánico no es otra cosa que lo que nosotros generamos de forma natural en redes sociales. Cuando nosotros hacemos una publicación acerca de nuestra marca, cuando nosotros hacemos una publicación contando un poco la historia de nuestra marca, cuando hacemos un carrusel enseñándole a los usuarios situaciones en las que deben cuidar, por ejemplo, para el caso que les ponía, sus electrodomésticos, o si soy una marca de moda, en el cuidado de las prendas, o en los outfits que están en tendencia, etcétera, etcétera. Ese es el contenido orgánico. Porque también existe el contenido de pago, que no es otra cosa que contenido que nosotros generamos, pero le metemos, ¿qué? Un poco de impulso a través de pauta digital. Entonces nosotros generamos contenido y lo promovemos. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que el orgánico busca posicionarse en redes sociales de forma natural, es decir, lo que conocemos como, en cierta medida, viralizarse, conseguir mucha interacción, mucho interés de los usuarios de forma natural, mientras que el contenido de pago en alguna medida se beneficia o se promueve o tiene mucho alcance gracias ¿a qué? A que lo impulsamos a través de pauta digital. Entonces, si nosotros tenemos estos 4 elementos, conocemos bien a qué nos dirigimos, tenemos una buena intención comunicativa que trasciende el producto o el servicio como tal y nos muestra o nos permite mostrar nuestra marca, nuestra riqueza de marca en un contexto mucho más general. Cuando generamos contenido orgánico y también, por supuesto, promovemos el contenido que estamos generando, pues ahí ya tenemos algunas herramientas para generar un buen embudo. Vamos a ampliar un poquito la información acerca de ese buyer persona o ese avatar del cliente. Como les comentaba, es una representación ficticia. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos comenzar a pensar es quién nos compra. Entonces, creamos una representación ficticia de esa persona. Entonces resulta que ella se llama Ana y Ana representa a las clientas que son, por ejemplo, de nuestros clientes que tenemos en nuestra marca de moda, a nuestro segmento de, vamos a poner un ejemplo, de mujeres ejecutivas, por poner el caso. Entonces resulta que Ana tiene la motivación de verse bien en su trabajo, de tener un outfit que no se parezca tanto al de sus otras compañeras. Ana quiere, ¿por qué? Porque Ana quiere seguir ascendiendo en su carrera laboral, quiere seguir estudiando, probablemente está pensando en hacer un posgrado, probablemente Ana quiere también, por supuesto, en su organización conseguir, por ejemplo, digámoslo, mejores relaciones con sus compañeros. Probablemente Ana es muy social, se comunica muchísimo a través de redes sociales. Entonces miren que yo, a medida que yo les comienzo a describir a Ana, ustedes ya tienen una imagen mental de Ana y ya se la imaginan. Resulta que a Ana le gusta mucho el deporte, se cuida en su comida, sale a caminar, tiene una mascota. Entonces cuando yo les comienzo a describir a Ana, ustedes ya se pueden ir imaginando ese perfil de Ana en sus redes sociales. Entonces miren que esa pregunta que aparece al final, que dice, ¿cómo puedo conectar con ella y servirle? Por ejemplo, en este caso de Ana, ya nosotros nos imaginamos que Ana podría ser una mujer muy afín a una red social como Instagram. Ya nos imaginamos más o menos qué tipo de contenido consume Ana a través de esas redes sociales. Y si yo fuera una marca, por ejemplo, para este caso, de ropa, yo ya me imaginaría qué tipo de contenido le llamaría la atención a Ana, que yo como marca de ropa pudiera generar desde eso. Si yo fuera una marca, por ejemplo, de ropa exterior, pero si yo hiciera, por ejemplo, trajes de baño o yo hiciera, por ejemplo, ropa deportiva, ya también me imagino cómo me comunicaría con Ana. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta en qué medida nosotros podemos comenzar a generar, o sea, cómo generar una representación ficticia que va un poco más allá de lo que conocemos como el público objetivo, que se quedaba mucho en los rasgos demográficos, nos ayuda de una vez a tener una imagen de cómo es ese cliente.
Ahora la pregunta es muchas veces, Luis, pero es que nosotros tenemos 2 o 3 tipos de clientes. Pues probablemente, si la diferencia entre esos segmentos es muy amplia, probablemente necesites crear 2 o 3 buyer persona. ¿Cuál es la recomendación? Haz un Pareto, mira cuál es el cliente principal al que quieres dirigirte en este momento a través de redes sociales y comienza a trabajar con ese buyer persona. Luego miras cómo creas el segundo y el tercero y cómo los vas incorporando, cómo también vas generando contenido para tus distintos tipos de cliente en las redes sociales. El buyer persona es una herramienta fundamental para esto. Vamos ahora sí a comenzar a hablar de lo que es el plan de contenidos, cómo nosotros podemos crear un plan de contenidos para redes sociales. Muchas veces ese lienzo en blanco, cuando estamos pensando que vamos a publicar en redes sociales, probablemente nos rascamos mucho la cabeza, no sabemos qué vamos a publicar, probablemente si no creo un producto o no publico un producto, no sabría qué más publicar alrededor de la marca. Entonces, es bueno comenzar a establecer o a pensar en un plan de contenidos, porque recordemos que el objetivo de nosotros es estar activos en redes sociales y que eso, por supuesto, ayude a la empresa a mover la aguja del negocio. Aquí del lado izquierdo estamos viendo el plan de negocios de una empresa. Sabemos que tenemos un departamento logístico, de producción, de recursos humanos, de gestión, y tenemos, por supuesto, actividades o un departamento de comunicaciones y de marketing. Pues el social media plan o el plan de social media de nuestra empresa se encuentra dentro de todo lo que hacemos en temas de marketing. Entonces nosotros hacemos una parte de lo que es el marketing online. Probablemente algunos de ustedes ya hacen varias de estas acciones, probablemente optimizan mucho su sitio web para los motores de búsqueda, probablemente hacen publicidad digital a través de Google, etcétera, etcétera. Pues dentro de todas estas acciones de marketing online, o que conocemos también como marketing digital, se encuentra el plan de social media. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a trabajar en este contexto es investigar un poco acerca de lo que hacen otras marcas similares a nosotros o lo que conocemos como marcas u otros miembros de ese nicho al que nosotros pertenecemos. Vamos a ver de qué manera ellos trabajan y lo otro es que nosotros esto no lo hagamos de forma individual o muy en solitario, siempre busquemos la manera de hacerlo como equipo, porque aquí el objetivo es investigar y dejar caer las ideas sobre ese primer lienzo. Entonces, lo primero es que nosotros debemos pensar en la necesidad que nosotros como marca o como empresa cumplimos. ¿Qué quiere decir esto? El usuario tiene X o Y necesidad, que es la que nosotros, gracias a ese producto o ese servicio, resolvemos o el dolor que nosotros aliviamos en nuestros clientes. Pero no se trata solamente de hablar de la solución al problema, sino de que ese contenido que nosotros creamos debe ser entretenido. Entonces, aquí en el primer punto, se trata de abrir un espacio donde nosotros podamos sentarnos a dejar caer ideas sobre eso. Miren que muchas veces algunas personas comienzan a aportar, ve, pues nosotros por qué no generamos videos acerca de cómo arreglar X o Y situación. O ve, ¿por qué nosotros no tomamos imágenes de los puntos de venta y las subimos a las redes sociales? Ahí comienzan a caer algunas ideas. Probablemente de pronto esas ideas en esa etapa inicial no tengan mucha forma. Y ahí es donde viene la idea de que nosotros busquemos 10 cuentas, por ejemplo, en Instagram, puede ser, si tienen TikTok, las empresas las podemos buscar, o en Facebook, y analicemos el contenido que ellos están publicando. Y no solamente vamos a mirar el contenido o el tipo de contenido que publican, sino qué les funciona o qué no tanto les está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar de qué manera es que ellos vienen publicando contenidos, si promueven sus productos, si utilizan, digamos, un enfoque más aspiracional, si utilizan de pronto fotografías, imágenes o videos más del estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, meternos ahí, investigar, mirar un poco lo que pasa con esas marcas nos va a ayudar muchísimo a qué, a aterrizar todo lo que se nos comenzó a ocurrir en una primera instancia, inclusive también a ver en la práctica a ellos qué les funciona y qué no les funciona. Otra estrategia buena es buscar blogs de nuestro segmento y mirar contenido publicado. Ahí nos vamos a dar cuenta también de qué manera recordemos que el blog se utiliza muchísimo por parte de las marcas para generar contenido, especialmente para posicionarse
dentro de Google, por ejemplo, entonces también nos habla mucho de que se publica mucho lo que a las personas les genera, ¿qué? Inquietud. Entonces, por ejemplo, si yo soy una marca que habla del cuidado personal, vamos a poner un ejemplo, es una marca de cosméticos, pues ir a ver en los blogs la forma, lo que las personas más se preguntan acerca de, por ejemplo, si se habla mucho de la salud y el cuidado de la piel, qué es lo que más se publica. Eso me va a dar a mí luces para el plan de contenidos de mi marca, por ejemplo, del cuidado de la piel. Ahora, que ya tenemos una lluvia de ideas, ya hemos abierto un espacio, cuando hablamos de un espacio, es decir, para esto es bueno, nosotros podemos concentrar un poco, abrir un espacio de 1 o 2 horas para esto. Cuando ya tenemos esa lluvia de ideas y ya hemos visto de pronto, investigado estos otros perfiles, pues probablemente en este punto ya nosotros tengamos muchas ideas. Ahora viene el momento de aterrizar esas ideas, mirar cuáles pueden ser las más interesantes y las más relevantes. No nos pongamos a pensar en una etapa inicial si tienen que ser publicaciones en el muro o si tienen que ser reels o si tienen que... En este punto lo más importante es saber, por ejemplo, de qué podemos hablar, de qué podríamos comenzar a hablar en nuestra marca. Ya si nosotros vemos que podrían ser videos o serían publicaciones o serían carruseles o secuencias, que también se conocen los carruseles como secuencias, eso lo veríamos en su momento. Ahora vamos a hablar de los formatos, porque ahora sí vamos a ver cómo en redes sociales lo único que existe es riqueza en cuanto a la variedad de contenidos que se pueden generar. Entonces nosotros tenemos infinidad de formatos de contenido para darle vida a nuestras ideas. Entonces, por ejemplo, miren que aquí estamos viendo que un video tutorial, que la creación de un video promocional, que un video musical, esto se ancla muchísimo a todo lo que son las estrategias de Reels o de las historias, un video explicativo, un video trivia, que son estas preguntas que se le hacen a los usuarios, una foto con tutorial, las fotos con testimonios de nuestro cliente, foto con descuentos, fotos en oferta. Miren que aquí lo único que existen son formatos. Y miren que automáticamente cuando yo comienzo a ver toda esta cantidad de formatos, las ideas que tuve en su momento comienzan a adaptarse en alguna medida a distintos formatos como los que estamos viendo aquí en pantalla, que un mini video de expectativa, los videos cortos que funcionan también súper bien, los GIFs animados, las fotos también con frases de nuestros clientes, etcétera, etcétera, las llamadas fotos TBT, etcétera, etcétera. Y como si esto fuera poco, pues todavía tenemos mayor cantidad de formatos, las fotos que crean los propios usuarios, las fotos collage de los usuarios, fotos de falso o verdadero, fotos de concurso, los memes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes mirarán cuál de este contenido se ajusta de pronto un poco más a las, digámoslo, a la forma en que la marca se comunica, porque por ejemplo, si yo soy sobrio, pues no tengo que andar tampoco haciéndome, abro comillas, el gracioso con memes, porque eso no va con la personalidad de mi marca, pero si por el contrario mi marca es un poco más fresca, un poco más juvenil, pues probablemente los memes le caigan como anillo al dedo. Por eso es importante ir depurando y ya los formatos de contenido nos ayudan mucho a ver cuáles podrían ser los ideales para las distintas ideas que tuvimos en su momento. Luego, debemos recordar y nunca se nos debe olvidar que todo lo que estamos haciendo, al final de cuentas, tiene una finalidad, que es cumplir los objetivos que tenemos para nuestra marca. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues aquí vamos a ver cuáles son algunos de los objetivos que nosotros podemos tener dentro de las redes sociales. Por ejemplo, el primero podría ser tráfico web. ¿Qué quiere decir eso de tráfico web? Llamamos tráfico a la acción de conducir a las personas hacia nuestro sitio web, por ejemplo, sea un e-commerce o sea un sitio web corporativo. También le llamamos tráfico a llevar a las personas hacia destinos, por ejemplo, como WhatsApp o a destinos de comunicación directa con nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos tráfico, conducir a las personas hacia allá. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Resulta que nosotros tenemos una tienda virtual y el objetivo de nuestro contenido es llevar a las personas hacia esa tienda virtual.
Ahí estaríamos hablando de un objetivo de tráfico. Entonces, hacemos una publicación, si la estamos haciendo en Instagram, colocamos el enlace, por ejemplo, en la biografía, o si ya tenemos más de 10.000 seguidores, pues sabemos que en las historias tenemos la posibilidad de que las personas deslizando hacia arriba puedan ir a ese destino digital. El segundo tipo de objetivo que nosotros podemos tener, y ojo aquí a las empresas de servicios, es la captación de leads, así se les conoce, o también de clientes potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Convertimos a esos visitantes que tenemos en ese momento en nuestro perfil de nuestra red social, sea Instagram, sea TikTok, sea la red social que sea, lo convertimos en un visitante de un destino digital. ¿Cuál podría ser ese destino digital? Resulta que yo estoy haciendo una estrategia y le digo a las personas que si están interesadas en mis servicios, me contacten a través de WhatsApp. Y hago mucho énfasis en que ese botón de WhatsApp lo tengo ahí en el enlace de la biografía de Instagram. Ahí automáticamente lo que nosotros estamos haciendo es captando clientes potenciales. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos escribe por WhatsApp, automáticamente nosotros tenemos su número de teléfono y en muchos de los casos tenemos el nombre. Entonces miren que ahí tenemos un cliente potencial. Ahora bien, tenemos un formulario enfocado en la captación de clientes potenciales directamente en nuestra página web. Entonces miren cómo vamos diferenciando un poco lo que es el tráfico, los mandamos directamente para que vayan a comprar o a preguntar por el producto a WhatsApp o a comprar directamente en la tienda virtual, o si los vamos captando, porque lo que estamos captando es interesados probablemente en mis productos o servicios. El tercero es vender. Ese es un objetivo concreto que nosotros podemos tener directamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos contacten, nosotros estamos prácticamente listos para generar la venta del producto o servicio desde el canal. Esto aplica también muchísimo para quienes venden de forma directa, por ejemplo, a través del propio Instagram, o quienes utilizan el catálogo de WhatsApp para vender, o quienes en cierta medida han integrado su e-commerce con sus redes sociales. Miraremos un poquito de eso más adelante. Entonces estamos listos para vender. Prácticamente el cliente puede ir y solito autogestionar su venta sin necesidad de que exista alguien ahí en alguna medida monitoreando esa transacción. También puede existir que nos interese la participación en concursos. Esto también ayuda muchísimo a generar actividad dentro de las redes sociales. También nos interesa muchísimo generar interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que vengan los comentarios, que las personas compartan las publicaciones que ven, que las guarden. En un momento vamos a hablar, cuando hablemos del algoritmo, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la generación de interacción dentro de las redes sociales. Entonces, eso también puede ser un objetivo concreto que tengamos, o potenciar la visibilidad de marca. ¿Qué quiere decir eso de potenciar la visibilidad de marca? Pues no es otra cosa que tener un alcance mayor. Generamos contenido que nos permita tener un alcance mayor. Ese contenido generalmente se enfoca muchísimo en la atracción de nuevos usuarios. ¿Para qué? Para que se conviertan en seguidores de nuestra marca y el tamaño de nuestra comunidad, al final de cuentas, comience a incrementarse. Entonces ahí tenemos como toda esa parte. Entonces, para poder poner un poquito en orden todo esto de lo que hemos venido hablando, pues estamos hablando de generar categorías para nuestro contenido. Recordemos que no vamos a estar solamente hablando de la marca, ni tampoco vamos a estar hablando de forma exclusiva de nuestros productos, sino que vamos a buscar que exista equilibrio en la forma en que nosotros publicamos el contenido. Entonces, para este caso, por ejemplo, nosotros podemos, después de toda esta lluvia de ideas que hicimos, de esta investigación, de analizar los distintos formatos que tenemos y de tener claros nuestros objetivos, entonces nosotros decimos, vamos a hacer un tema de frases célebres. Eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar la interacción. Cuando las personas vean una frase que les guste, probablemente la van a compartir o la van a guardar o nos van a comentar. Eso nos va a ayudar mucho a generar engagement y automáticamente también, digamos, lo que en cierta manera nos aporta contenido para la divulgación. Entonces ahí tenemos por un lado, miren que tenemos un objetivo muy concreto y tenemos una categoría de contenido. En el segundo punto tenemos el tema de tips y trucos. Entonces ahí hablamos de que vamos a entretener y vamos a ayudar a los usuarios. Entonces les vamos a dar tips y les vamos a dar trucos. Entonces aquí digamos que tenemos la segunda categoría, que es la de tips y trucos. La tercera, miren que ya comenzamos a hablar
de vender. Entonces ahí yo voy a estar publicando las novedades, los nuevos productos que están llegando, por ejemplo, que es que ya tengo el nuevo teléfono que acaba de ser lanzado, ya está disponible en la tienda, que por ejemplo han llegado nuevos estuches o nuevos cargadores, etc. Yo sigo hablando de lo que me sigue llegando. Si soy una marca de moda, hablo de mi nueva colección, puedo colocar, por ejemplo, unos pequeños videos detrás de cámaras de la nueva colección, etcétera, etcétera. Quienes tienen punto de venta, pues son privilegiados porque tienen a toda hora esas novedades ahí a la mano para estarlas publicando de forma muy orgánica y por supuesto también promover de pronto los productos o servicios que son vitales que yo tengo que seguir promoviendo o también de aquellos que estoy liquidando inventario. Entonces miren que aquí automáticamente yo he generado 4 categorías en las que equilibro la generación de contenido para tener una mejor interacción, para atraer a nuevos usuarios y para generar la venta de mis productos o servicios. Ahora la pregunta es, ¿tenemos ideas suficientes para cada categoría de contenido? Miren que ahora ya tenemos el contenido y sus categorías y ahora tal vez es cuando la creatividad tiene que comenzar a aflorar dentro de esa estrategia. Entonces ahora viene la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando hablamos de publicación a través de redes sociales y es, ¿cuál es la frecuencia de publicación que nosotros deberíamos tener a través de estos canales? Pues entonces la respuesta viene más o menos de esta manera. Si nosotros estamos empezando, si somos una marca que apenas está comenzando y arrancando en redes sociales, no es recomendable arrancar a publicar todos los días porque probablemente por esa falta de experiencia en la generación de contenido, probablemente en el tiempo nos comencemos a quedar cortos y al final del día, pues, o de unas semanas, terminemos quedándonos quietos o publicando por allá cada quién sabe cuánto y quedando inactivos al final. Aquí el objetivo es ir de menos a más. Comenzamos publicando 2 o 3 veces en la semana de forma juiciosa, con un contenido bien estructurado, como en el caso del ejemplo que veíamos, creando nuestras categorías, etcétera, etcétera. Si yo soy una marca que ya tiene una buena interacción, pues yo tengo que mantener ese ritmo de publicación. Probablemente esté publicando 4 veces en la semana, entonces el objetivo es seguir manteniéndome en ese punto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un buen nivel de interacción. Pero si yo soy una marca que tiene demasiado engagement, que me muevo muchísimo, que tengo bastante actividad, para nada debería de tener ese ritmo. Recordemos que el algoritmo comienza a entender la forma en que nuestra marca interactúa y nunca es bueno ni frenar ni generar esas oleadas de contenido para luego quedarnos quietos, no. Se trata simplemente de mantener un ritmo de publicación coherente con el momento en el que se encuentra nuestra marca dentro de ese proceso. ¿Cómo se vería entonces el calendario de publicación? ¿Cómo podría ser entonces ese calendario según la frecuencia de publicación? Si yo digo que yo voy a publicar 4 veces en la semana, por ejemplo, el objetivo es que yo cree un calendario en el que yo sepa que los lunes voy con mis frases célebres, que los martes tengo el tema de los tips y trucos, que el miércoles publico mis novedades y que el jueves o viernes o el día que lo considere publico mis ofertas, variando los distintos tipos de contenido. Para este caso estamos viendo qué publicaciones en el muro, qué historias, etcétera, etcétera, reels, lo que fuera, ya tengo un plan de contenidos. Ahora, Facebook incorpora dentro de la propia herramienta de lo que conocemos como el Business Manager o el administrador comercial, del cual estaremos hablando muchísimo cuando hablemos de publicidad. Ahí dentro existen herramientas nativas de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no necesitan instalar absolutamente nada y con esas herramientas pueden dejar programadas sus historias, pueden dejar programadas todas sus publicaciones en el muro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde ese plan que yo ya tengo, probablemente si lo creas en un Excel no hay problema, donde nosotros lo queramos crear, quien necesite o quiera una plantillita para comenzar a hacer como la programación de su contenido, me escriben al final, van a tener mi correo electrónico, me escriben y yo les voy a compartir la plantilla para que les ayude a ¿qué? A ver cómo generar este calendario de contenidos. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros elegimos las redes sociales para nuestra empresa? Pues básicamente tomando 4 aspectos fundamentales. Por ejemplo, primero, el modelo de negocio.
Cuando hablamos del modelo de negocio, estamos hablando de la manera en que nosotros generamos los ingresos de nuestra empresa. Entonces hay que entender si nosotros somos una empresa que nos orientamos más al consumidor final o si nos orientamos a otras empresas. Esto nos ayuda mucho a comprender en qué tipos de redes sociales deberíamos estar. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa muy B2B, que nos centramos muchísimo en clientes corporativos, probablemente sí o sí deberíamos estar en redes sociales como LinkedIn. Pero si nosotros somos, por ejemplo, una empresa que se comunica más con el consumidor final, pues probablemente Instagram y TikTok serían redes sociales importantísimas para nosotros. Segundo, el buyer persona, lo hablamos hace un momento. Miren que cuando hacemos ese estudio, ese buyer persona, analizamos probablemente qué redes sociales utilizan esas personas. Recordemos que si nosotros identificamos, como en el caso de Ana, que les ponía cuando hablábamos de ese buyer persona, y veíamos que ella es supremamente activa en WhatsApp, entonces WhatsApp Business debería ser para mí un pilar fundamental de mi estrategia. Lo mismo si yo identifico que Ana es muy activa porque resulta que en su oficina probablemente no vive pegada a Instagram, pero sí mantiene el Facebook abierto, pues probablemente Facebook es una red social muy importante. Miren cómo nosotros vamos tomando decisiones. Y ojo aquí, resulta que las empresas que tienen, llamémoslo, hacen negocio con otras empresas. Estas empresas B2B dicen, sí, pues que nosotros somos una empresa muy corporativa, entonces listo, LinkedIn clarísimo, y se preguntan muchas veces, ¿y será que Instagram sí podría ser una red social buena para mí? Pues recordemos que cuando hacemos negocios de empresa a empresa, claro que nos relacionamos con otras organizaciones, pero dentro de esas organizaciones nos entendemos con personas. A veces, cuando se habla de marketing B2B, nosotros generamos buyer persona que están dentro de ese equipo, de esa organización. Y generalmente ahí hay un decisor, que es al final de cuentas el que termina tomando la decisión, y también existe lo que llamamos un influenciador, que es quien probablemente entra en contacto con nosotros y nos pone a consideración de ese decisor. Probablemente esas personas tengan un Instagram. Entonces, ahí es donde el conocimiento del cliente es quien nos termina dando, al final de cuentas, la clave para saber en qué redes sociales estar. Tercero, hay que saber con qué recursos y herramientas contamos, porque pues no se trata de llenarnos de una cantidad de redes sociales y probablemente nosotros no tenemos la capacidad para generar contenido en ellas. Entonces, si nosotros ya estamos más estructurados y contamos con la capacidad de generar contenido en distintas redes sociales, porque tenemos recursos, contamos con quién, listo. Si tenemos unos recursos un poco más limitados, pues comenzar con las redes sociales más importantes, por lo menos comenzar a tener actividad en las redes sociales más importantes. Y por último, el presupuesto, porque al final de cuentas, pues muy interesante todo esto de las redes sociales, sí, son gratuitas, pero veíamos cuando hablamos de crear un embudo, que es importante todo el contenido que se genera orgánico, pero esto también necesita algo de impulso a través de publicidad. Probablemente, si ya tienes tiempo, vas a necesitar recurso que te cuesta al final del día, te termina costando, y vas a necesitar saber si cuentas con alguien, si tienes un servicio de un tercero, etcétera, etcétera. Entonces debe haber un presupuesto muy claro. Y por supuesto, si nosotros vamos a elegir también dónde estar, pues aparte de pensar dónde está nuestra audiencia objetivo, también es bueno mirar un poco hacia dónde está la competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, listo, hacemos el estudio, decimos, vamos con LinkedIn, vamos con Facebook y con Instagram, esas son nuestras redes sociales, súper chévere, y resulta que nos fuimos a mirar a los competidores y nos dimos cuenta que dos de ellos están en YouTube y les funciona súper bien. Y hacen contenido y se están posicionando, etcétera, etcétera. Entonces miren que ahí también, mirando la competencia, nos ayuda también a comprender un poco cómo funciona eso. Con eso construimos un pequeño mapa. Aquí nosotros tenemos, para este caso, un mapa en el que colocamos a nuestros competidores y dónde tienen presencia. Aquí podemos identificar dónde están y dónde no están. Y esto también nos ayuda a no perdernos de buenos canales o a no perder de vista buenos canales para nuestra marca, y también, por supuesto, a ver cómo están ellos, si están. Y recordemos que no solamente si están, sino si están vivos, si están activos en esas redes sociales. Vamos a hablar ya concretamente de Instagram. Hoy por hoy, Instagram ya tiene 1.400 millones de usuarios en el mundo. Es una red social 100% visual.
Recordemos que Instagram siempre se ha enfocado 100% en eso. Sabemos que existe una tendencia de Instagram desde que TikTok viene creciendo y se viene posicionando como una red social más de video, pues Instagram sigue reforzando mucho a través de los Reels ese concepto de ser una red social visual que se alimenta, por supuesto, ya más de lo audiovisual. Cuando hablamos de los tipos de perfiles, y este es el primer punto del que vamos a hablar el día de hoy, cuando hablamos de tipos de perfiles, cuando nosotros tenemos presencia en Instagram debemos contar con el perfil correcto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un perfil para la marca normal y no lo hemos convertido en un perfil empresarial, pues nos estamos perdiendo de mucho. Por ejemplo, ¿de qué nos estamos perdiendo? Pues no hay botones de contacto, ni tampoco, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una sede, aparezca nuestra dirección física, no se identifica tampoco a qué, digamos, los segmentos de la industria nosotros pertenecemos, no se identifica de forma concreta, pues si es el perfil normal nosotros lo podemos escribir, pero recordemos que cuando nosotros creamos un perfil de empresa, Instagram nos pregunta si somos una marca, etcétera, etcétera. No hay acceso a las estadísticas de Instagram, eso es una debilidad muy grande. Tampoco se puede promocionar el contenido que nosotros publicamos y digamos que en cierta forma, la forma de compartir el contenido entre otras redes sociales es mucho más limitada. Mientras que con un perfil de empresa aparecen los botones de contacto, el teléfono, email, cómo llegar, inclusive recientemente hay un botón de WhatsApp. También aparece la clasificación de nuestro negocio, según lo que nosotros indiquemos al momento de crear nuestro perfil, acceso a las estadísticas de las publicaciones que realizamos y de nuestra comunidad. Tenemos la opción de publicar, de promocionar nuestros contenidos publicados de forma directa y se puede compartir en Facebook de forma, digámoslo, automática. Entonces nosotros publicamos en nuestro perfil empresarial de Instagram y el contenido se replica de forma automática en Facebook. Entonces, por ejemplo, miren que si nos ofrece grandes ventajas tener un perfil empresarial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ya un perfil creado, hay que asegurarnos de que ese perfil que tenemos creado sea un perfil empresarial. Lo segundo, y no es menos importante, es que aparte de tener un perfil empresarial, nosotros aprovechemos ese perfil al máximo. Recordemos que cuando una persona llega a ese perfil, la idea es que se encuentre con toda la información necesaria acerca de nuestra marca o acerca de nuestra empresa. Imaginémonos en alguna medida los que alguna vez hayan mandado a hacer tarjetas corporativas, que cuando nosotros mandábamos a hacer una tarjeta, nos enfocábamos muchísimo en que esa tarjeta las personas no la dañaran o no la desecharan al momento de recibirla. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que sea bonito, por eso es que muchas personas cuidan demasiado de la apariencia de ese Instagram, pero más que bonito, también que sea un Instagram que se vea muy bien. ¿Qué detalles afectan o son relevantes al momento de crear ese perfil? Primero, el nombre del usuario. Entonces, el nombre de nuestra marca en esa red social debería ser el nombre de la marca simplemente. Si ya fue tomado o ya no se encuentra disponible, colocarle un guión bajo, un, bueno, punto, o también hay quienes utilizan la palabra oficial, etcétera, etcétera, pero debe ser el nombre de la marca. No debería llamarse Creaciones Juanita 9910 porque eso no es bueno para la marca, sino que debemos buscar que el nombre de marca procure quedar lo más limpio posible. Aquí lo estamos viendo en el caso de Starbucks, lo estamos viendo en la parte alta, donde está el número 1, Starbucks Cold, por ejemplo. 2, la foto de perfil. La foto de perfil debería ser el logo de la marca. En este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí el isotipo de Starbucks. Entonces nosotros colocaríamos el logo. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos la foto, por ejemplo, de todo el equipo, pues no se alcanzan a ver, porque recordemos que es una foto que no se puede ampliar. Recordemos que si nosotros colocamos todo el logo con la parte inclusive de texto, pues probablemente no se alcance a ver, se vea muy pequeño. Entonces lo que vamos a buscar colocando solamente el isotipo de la marca o solamente el logo, buscando que quede lo más grande posible, es conseguir que cuando nos estén buscando y se vea la miniatura de nuestra marca, se alcance a ver correctamente.
Entonces no es recomendable colocar fotos de productos, no es recomendable colocar fotos así lejanas de todo el equipo. Si es una cuenta, por ejemplo, a título personal de alguien, de un profesional, pues obviamente debería tener una foto más o menos de ese tipo de características. El tercer punto, y no menos importante, es el propósito de la marca. Entonces aquí es donde nosotros colocamos, por ejemplo, el propósito de nuestra marca. Hablaríamos un poco acerca de aquello que hacemos y por qué lo hacemos. Miren lo interesante, lo que ha puesto aquí, por ejemplo, Starbucks, que dice, inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza, una comunidad a la vez, orgullosamente sirviendo café 100% colombiano. Por ejemplo, aquí estamos viéndolo. Ustedes podrían colocar el propósito y luego viene toda la información de contacto, que es la ubicación, el sitio web, el WhatsApp. Mejor dicho, si Instagram te da la posibilidad de colocar todo lo que puedas, aprovéchalo al máximo. Quienes tienen más de un canal habilitado, porque existen, por ejemplo, quienes tienen WhatsApp como un canal de comunicación directa, ya hay la opción de tener WhatsApp como botón, pero hay quienes tienen, por ejemplo, el sitio web, y aparte del sitio web también tienen, por ejemplo, 2 WhatsApp, uno para venta mayorista y uno para venta minorista, etcétera, etcétera, pues pueden utilizar en el apartado del enlace lo que conocemos como un pequeño Linktree, como una herramienta que nos permite convertir un enlace en un grupo de enlaces para que puedas mandar a las personas a distintos canales. Ahora, los seguidores, importante. Eso lo vemos ahí en la parte de arriba, también las cuentas que nosotros estamos siguiendo. ¿Cuál es el punto? Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Hay quienes cuando arrancan con una cuenta corporativa en Instagram comienzan a seguir a todo el mundo. Entonces resulta que alguien por ahí les dijo que eso hay que seguir a todo el mundo y que entre más cuentas uno siga, pues eso también ayuda a que uno gane seguidores. Pues aquí viene un pequeño problema. No se trata de seguir a todo el mundo, porque entonces imagínate más o menos esto. Yo llego me encuentro contigo y resulta que es que tú tienes 5.000 seguidores, pero sigues a 4.500 cuentas. ¿Eso de qué me habla? ¿Qué imagen me está generando? Me está generando que tú estás ganando seguidores porque es que estás siguiendo a mucha gente. Recordemos que el objetivo de nosotros es generar una comunidad alrededor de la marca. Y esto que nosotros hablando, lo que estamos viendo ahí en cierta medida, representa el grado de influencia de la marca. Entonces no se trata de que no debamos seguir a nadie, no. Hay que seguir cuentas de nuestro segmento e interactuar con ellas. Eso está perfecto, pero no seguir a diestra y siniestra el famoso sígueme y te sigo, porque eso también es detectado por el algoritmo y al final de cuentas pues no nos va a permitir un crecimiento orgánico de una forma muy apropiada. Entonces, por eso estamos mirando ese balance de seguidores y seguidos es muy importante. Pues tampoco se trata de dárnoslas pues de que no seguimos a nadie porque no es eso, sino tratemos de ser un poco más selectivos, seguir a marcas con las que realmente o a personas con las que realmente vayamos a interactuar. En la parte inferior estamos viendo los botones de contactos y también existen las llamadas biblioteca de historias o las llamadas historias destacadas que también ayudan mucho a que nosotros podamos ampliar lo que se alcanza a mostrar en ese primer pantallazo. Recordemos que lo que yo estoy mostrando aquí en pantalla es lo primero con lo que un usuario se encuentra cuando llega a un perfil de Instagram. Entonces, aprovechar todo esto al máximo. Listo. Vamos bien. Ahora, las estadísticas. Estas son muy olvidadas por parte de quienes gestionamos perfiles sociales. Y esto, al final de cuentas, es lo que nos da la luz de cómo se encuentra o cómo nos está yendo con lo que venimos realizando a través de redes sociales. Ellas nos regalan detalles de la actividad, nos muestran el número de interacciones o visitas que ha recibido nuestro perfil, cuántas veces nos han encontrado o encuentran nuestro contenido allá en el apartado de explorar. También nos dan detalle de cómo se comporta nuestro contenido por publicaciones, por historias, por promociones. Nos va a mostrar a cuántas personas estamos alcanzando, cuántas de ellas le dieron me gusta, etcétera, etcétera. Y nos regala detalles importantes acerca del público. Entonces nos muestra detalles de dónde son nuestros seguidores, por ciudades y por países, por edades, por sexo, y nos muestra también los horarios y días en los que nuestros seguidores están más activos. Ahí nos dan luces para poder seleccionar el mejor horario para publicar. Por ejemplo,
Esta herramienta, que es el planificador de contenido de Facebook e Instagram, que les comentaba que lo encontramos allá en el Business Suite de Facebook, o a quienes les gustan las herramientas, hay una herramienta que se llama Metricool. Con esa herramienta la instalamos, nos registramos, es completamente gratuita, conectamos el perfil y eso nos ayuda también a mirar en qué momento es el mejor momento para publicar el contenido. Las estadísticas también nos muestran el detalle en qué momento nuestro público está mayormente conectado. Ahora sí vamos a hablar de los tipos de publicaciones en Instagram. Cada vez tenemos más variedad y tipos de publicaciones en Instagram. Tenemos las historias, que ya las conocemos bastante, son estas que vinieron luego de que Instagram se inspiró en Snapchat, que son estas que se borran en un periodo de 24 horas. Tenemos los post live, los llamados directos, que también funcionan muchísimo cuando alguien está transmitiendo en vivo en Instagram. Generalmente Instagram nos muestra, nos dice tal cuenta está transmitiendo en vivo, las publicaciones en el muro o lo que conocemos como las publicaciones en el feed, los reels y también IGTV o estos formatos de video un poco más largos que creó Instagram para la divulgación de contenidos un poquito más extensos. Vamos a hablar primero, antes de entrar en detalles acerca de todo este tipo de publicaciones, del famoso algoritmo. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de el algoritmo de Instagram y nos cuentan que el algoritmo te penaliza y es que el algoritmo esto y el algoritmo aquello, pero ¿qué es el algoritmo y de qué se encarga? Pues el algoritmo lo que hace en cierta medida es organizar y filtrar los contenidos que nosotros como usuarios subimos a la plataforma. ¿Buscando qué? Buscando mostrar aquellos que son más relevantes para cada usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que el algoritmo ya no se centra tanto en cada hace cuánto se subió esa publicación, sino que se centra más en lo que es importante para cada uno de los usuarios. Entonces, por ejemplo, según el tipo de contenido que el usuario esté viendo en la aplicación, si lo está viendo en un dispositivo móvil, si lo está viendo en una tablet, etcétera, etcétera, todos esos detalles los tiene en cuenta el algoritmo al momento de filtrar y organizar lo que nos muestra. Entonces, probablemente Luis sigue una cuenta, sigue las mismas cuentas que Carlos, los dos seguimos las mismas cuentas, pero eso no significa que por seguir a las mismas cuentas nos va a mostrar lo mismo a los dos. Al contrario, él se centra principalmente en la forma en que nosotros nos comportamos y consumimos el contenido. Entonces, ahora no es suficiente con que los usuarios nos sigan para ver lo que nosotros estamos publicando, sino que lo que nosotros estamos publicando les debe importar o les debe interesar y ellos deben interactuar con ese contenido para que puedan seguirnos viendo con frecuencia. Entonces, miren que aquí ya tenemos una idea de cómo este señor algoritmo tiene en cuenta todos esos comportamientos. Ya no le interesa, sí sigue siendo, digamos, lo clave, eh, qué tan antigua es una publicación, pero no se basa solamente en eso, se basa también en el grado de interacción de las personas que valga la redundancia, interactúan con ese contenido. Entonces, ahora, ¿por qué funciona de esa manera el algoritmo? Porque el objetivo es que nos muestre a nosotros como usuarios contenido de calidad y relevante para que nosotros nos quedemos la mayor cantidad de tiempo posible consumiendo contenido en estas redes sociales. Prácticamente, el algoritmo se basa en la atención que nos roba a todos los usuarios. Entonces, es el que está buscando mostrarnos contenido de calidad que nos mantenga entretenidos, que nos interese. Por esa razón es que buscando mantenernos el mayor tiempo posible, el algoritmo se centra muchísimo en la forma en que nosotros interactuamos con el contenido que vemos a través de las redes sociales. Entonces, digamos que en qué orden se nos muestran, digamos, si tuviéramos que jerarquizar un poco, en qué orden se nos muestran a nosotros las publicaciones. Pues en primer lugar, se nos muestran las publicaciones de nuestros amigos, perfiles y hashtags con las que nosotros interactuamos. Ese es el primer punto. Entonces, miren que por eso muchas veces cuando hablamos de los hashtags, hay que ponerle mucha atención a los hashtags que les ponemos a las publicaciones. Segundo, también después de esto se nos muestran los perfiles de empresas que pagan por salir en ese newsfeed,
digámoslo, para aparecer en los seguidores, no es otra cosa pues que las empresas que se promocionan en Instagram. Y ojo con el tercero, las publicaciones orgánicas de perfiles empresariales que se catalogan como contenido de ámbito comercial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos del plan de contenidos. Entonces miren cómo luego de las publicaciones de amigos y perfiles y hashtag con los que un usuario interactúa, aparecen los perfiles de empresa que están pagando y luego de esos perfiles que pagan aparece nuestro contenido empresarial orgánico. Por eso es la importancia de generar un buen plan de contenido. Entonces, ahora vamos a ver qué factores, digamos, que afectan al algoritmo. Pues primero los me gusta de las publicaciones sigue siendo importante que las publicaciones que nosotros realizamos tengan me gusta, de hecho, por eso es un indicador, pero no es el único, porque también existen las veces que se guarda una publicación, recordemos que hay un botoncito ahí que nos permite guardar las publicaciones en Instagram y también las veces que ese contenido se comparte a través de el DM, a través de, con otras cuentas. Entonces miren que es importante, no solamente los me gusta, sí son importantes, claro que sí, siguen siendo importantes, pero no solamente influyen los me gusta, sino que también influyen los comentarios. Y ojo porque aquí no se trata de los comentarios, creo que nosotros hemos visto muchas veces que llenan de comentarios con fueguitos y con cosas, claro que son comentarios, pero Instagram ya se fija o busca que los comentarios sean de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los comentarios tengan mínimo 4 palabras. Entonces, influye la cantidad de comentarios que hay en una publicación, pero también la calidad de comentarios dentro de esa publicación. Si bien, como les decía hace un momento, la antigüedad y la frecuencia de la publicación es importante, pues también es bueno, digámoslo, más que tener esos impulsos de publicar contenido, es mantener constancia en la divulgación del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Mantenernos con una buena cantidad de publicaciones, lo explicábamos hace un momento que hablábamos de el volumen, digámoslo, de publicaciones semanales, pues miren que aquí se nos habla de lo mismo. No se trata de publicar muchísimo contenido, sino de ser muy constantes en la publicación de contenidos. Recordemos que cuando nosotros instalamos Instagram, Instagram sabe en alguna medida quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros contactos. Entonces, todo ese historial, si tú, por ejemplo, eres de los que tienes 5 cuentas ahí en el teléfono y le das me gusta a tus publicaciones de otras cuentas, pues esto ya lo sabe Instagram. Entonces, obviamente, sabe que te estás dando lo que en cierta medida conocemos como un autolike. Y también, y ojo con este detalle, la rapidez para responder a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Si nos escriben por el mensaje directo de Instagram, hay que contestar rápido. Si nos escriben, también, por supuesto, dentro de los propios comentarios, también interactuar. Es decir, mantener un nivel de interacción constante nos ayuda muchísimo. Entonces, miren que aquí con esto ya tenemos una idea de cómo este señor llamado algoritmo prioriza, digámoslo, se centra muchísimo en lo que los usuarios consumen, quiere mantenernos conectados la mayor cantidad de tiempo posible, brindándonos contenido de calidad. Entonces, en ese orden de ideas también nos va mostrando lo que como marca debemos hacer para conseguir un mejor grado de interacción. Entonces, ahora sí, volviendo al tema de las historias, que son, por supuesto, siguen teniendo muchísimo alcance. Ya vamos a hablar de los Reels, que son, digamos, el tipo de contenido al que más prioridad le está dando Instagram en este momento, pero las historias siguen siendo importantes. Sabemos que existen las historias de texto, las en vivo, las normales, las de super zoom, los boomerang, las manos libres. O sea, en la creación de historias tenemos todo lo que queramos. Pero hay dos características importantes. Uno, las historias se borran en 24 horas, entonces las historias no tienen mucho sentido elaborarlas demasiado, trabajarlas demasiado. Las historias están hechas para ser orgánicas. Y hay un segundo punto importante con las historias. Las historias se hacen para generar interacción. Entonces, a las historias ya se les puede dar me gusta. Las historias, aparte de eso, tienen la posibilidad de que les agreguemos muchísimos stickers, que le hagamos preguntas a los usuarios, que hagamos encuestas, etcétera, etcétera. Entonces las historias tienen ese potencial de generar bastante interacción con nuestra comunidad. Entonces,
Cuando nosotros tenemos más cantidad de seguidores, pues por supuesto las historias nos dan la posibilidad de incrementar el alcance. Por eso es que nosotros vemos que las cuentas grandes mantienen un buen ritmo, una muy gran cantidad de historias. Porque recordemos que son demasiado orgánicas. Un punto importante es que cuando nosotros tenemos más de 10.000 seguidores, se nos habilita esa función del swipe up, que es la que nosotros deslizamos hacia arriba y podemos ir directamente hacia un sitio web, o hacia WhatsApp, hacia donde lo consideremos. Entonces, por esa razón, las historias tienen todo ese alcance. Entonces, recordemos, historias igual interacción. Las historias deben aprovecharse muchísimo todo lo que son el potencial de generar interacción, todo lo que son los stickers, las preguntas y, por supuesto, las historias también permiten el uso de los llamados hashtags. Cuando hablamos de los Instagram Reels, que son de los que no dejamos de hablar recientemente, recordemos que Instagram se inspiró con el crecimiento de TikTok en todo este potencial del video y el audio. Entonces, Instagram nos ofrece en este momento la opción de crear videos cortos de hasta 60 segundos. Entonces, en los Reels hay que ser concretos y hay que ser muy creativos. Básicamente, tenemos muy poco tiempo para llamar la atención de los usuarios. Prácticamente esos primeros 5 segundos en los que nosotros vemos un Reels son determinantes. Entonces, ese es el primer punto. También aquí, como en TikTok, la música y los audios en tendencia abren todo un abanico de posibilidades para que nosotros logremos conectar con la audiencia. Entonces nosotros vemos que constantemente nos encontramos con una cantidad de audios que están en tendencia, nos encontramos también con la música que está en tendencia. Entonces todo esto lo podemos emplear dentro de la creación de nuestros Reels. Los Reels también están hechos para hacerse de forma orgánica. Muchas veces algunas personas se rascan demasiado la cabeza creando los reels, pero aquí es muy, muy concreto. Si tú quieres hablar de algo, hay que hablar de eso. Si va a salir un embajador de la marca y va a comenzar a mostrar la cara, genial, lo vemos muchísimo como lo están haciendo los concesionarios. Los concesionarios se la están jugando toda con el tema de la estrategia de reels. También los filtros que se han utilizado o que se han guardado en Instagram se pueden utilizar dentro de la creación de los reels. Podemos añadir la localización, podemos añadir los hashtags que están en tendencia. Y también una recomendación importante es compartir los reels tanto en las historias como en otro tipo de publicaciones, es decir, promocionar los reels. Los reels, a diferencia de las historias, no se borran en 24 horas, sino que quedan publicados. Y un reel de calidad se puede viralizar muchísimo tiempo después o puede mantener un muy buen grado de interacción. ¿Por qué les cuento esto? Generalmente, si tú cuentas una cuenta, llamémoslo promedio, y vienes trabajando con ello, pues probablemente te das cuenta que en tus historias puedes tener 800, 900, estás llegando a 800, a 900 cuentas. Y un reel en menos de 24 horas puede tener 2.000, 3.000 reproducciones y a la vuelta de unos días te das cuenta que tienes 8.000 reproducciones. Entonces, ¿qué pasa? Instagram le está dando muchísima visibilidad a los reels. Por tanto, es un formato que nosotros debemos explotar y debemos aprovecharlo. Ojo, nosotros no lo hacemos por moda, lo hacemos por estrategia. Y algo importante es entender la naturaleza. Entonces, recordemos, contenido generado por los usuarios, esto es muy TikTok, esto es muy trendy, esto no son solamente bailes, esto no es solamente música. Hay quienes están siendo muy creativos. Voy a mostrarles ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las empresas estas que reparan celulares, y son muy creativos mostrándole a las personas que sean cuidadosos con sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, miren que ahí se genera todo esto. Los Reels se están convirtiendo en la posibilidad de seguir creciendo en Instagram de manera orgánica. Por supuesto, nosotros debemos romper el hielo con nuestros seguidores. Aquí, gracias a Instagram, tenemos esta herramienta súper potente que son los mensajes directos. Tenemos respuestas rápidas, podemos reaccionar a historias o estados de los clientes, tenemos la posibilidad de enviar mensajes de voz, podemos enviar fotos y videos de nuestros productos. Entonces, podemos romper el hielo a través de los mensajes directos. Inclusive cuando las personas, cuando hablamos de que compartimos, cuando se comparte en Instagram el contenido, se comparte directamente a través del mensaje directo. Entonces, debemos comunicarnos. Hay quienes tienen el mensaje directo y tienen una respuesta automática, escríbanos por WhatsApp, pues eso no es una buena práctica. Estás poniendo al cliente a dar vueltas.
Mientras que si utilizas el mensaje directo de Instagram, te vas a poder beneficiar muchísimo porque estás generando interacción dentro de la plataforma. Y recordemos, cuando hablamos del algoritmo, la importancia de la generación de esa interacción. Siguen siendo vitales buenas publicaciones en el muro. Recordemos que estas probablemente las que no hacemos todos los días, pero tal vez en las que nos enfocamos muchísimo o las trabajamos mucho, porque al final de cuentas pues se quedan ahí siendo la carta de presentación de nuestro perfil. Entonces, hay que incluir siempre un llamado a la acción. Por eso cuando nosotros hacemos una publicación, le decimos a las personas que comenten la publicación, que no se les olvide darle me gusta, que la guarden para después, etcétera, etcétera. Debemos etiquetar el contenido con hashtags. Ya nos dimos cuenta de la importancia de los hashtags. Entonces, utilizar bien. Recordemos que el algoritmo tiene muy en cuenta los hashtags con los que interactúa un usuario. ¿Qué es un hashtag? Una palabra clave que funciona con un numeral al principio. Entonces, por ejemplo, hashtag mascotas Medellín. Si yo tengo una tienda de mascotas o si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una veterinaria, etcétera, etcétera, tal vez ese sea un hashtag que me interese. Entonces, recordemos que es muy importante ese tema. También podemos utilizar la ubicación para dar un poco más de contexto de georreferenciación respecto de la publicación. Podemos replicar el contenido en otras redes. Hay quienes, por ejemplo, son completamente inactivos en Facebook. Pues aquí se puede generar, replicar el contenido de forma directa. Lo único que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando replicamos el contenido, pues el contenido se va tal cual, lo que escribiste se va tal cual, el copy se va directamente a Facebook y hay cosas que en Facebook no aplican, como por ejemplo, el uso de hashtag en Facebook, lo veremos en la siguiente sesión, no es tan determinante. Probablemente si compartes un enlace ya no vas a decir que lo dejas en la biografía, sino que en Facebook el enlace se puede compartir de forma directa. Entonces, por eso digamos que no somos muy amigos de replicar el contenido, pero está la opción de replicarlo de forma directa en Facebook. Y también podemos etiquetar otras cuentas en caso de colaboraciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos etiquetar esas cuentas. Muy importante el uso de los emojis. Los emojis le dan vida a todos esos textos que acompañan a esas imágenes y permiten también ampliar, digamos que son como un metalenguaje que amplía muchísimo lo que nosotros queremos decir. Le dan un poquito más de emoción a lo que estamos diciendo. Entonces, ayudan muchísimo en la creación del contenido que estamos haciendo a través de las publicaciones en el muro. Los hashtags, como lo venimos hablando, son un motor de posicionamiento, nos ayudan a posicionar el contenido que estamos generando dentro de Instagram. La recomendación es que, pese a que Instagram nos permite colocar hasta 30 hashtags, entre 6 y 11 hashtags están muy bien. No se trata de utilizar los hashtags más usados o los que podríamos decir como los hashtags más genéricos, sino de posicionarnos dentro de nuestro nicho. Entonces, por ejemplo, si es principalmente Medellín, si es principalmente Sabaneta, Itagüí, pensar mucho en hashtags un poco más locales. Cuando nosotros estamos en Instagram y nos vamos ahí al botón de explorar, nosotros vamos a tener la posibilidad de buscar por hashtag. Entonces ahí nos van a decir más o menos cuando estemos buscando X o Y hashtag, nos indica la cantidad que existen. Entonces no se trata de meternos en los que hay millones, porque el objetivo no es ese, sino tal vez donde hay unos cuantos miles y ahí nosotros podemos comenzar a utilizarlo. Recordemos que también los podemos usar en la descripción de nuestra cuenta. Allá cuando veíamos en la biografía, ahí los podemos poner. También se pueden utilizar en los comentarios de las publicaciones y como lo había mencionado antes, también se utilizan en las historias. Entonces, algunas recomendaciones importantes para Instagram. Configurar correctamente nuestro perfil. Recordemos tener un perfil de empresa. Esto nos permite conectar ese perfil directamente con Facebook. Utilicemos el propósito de marca en la descripción del perfil. Cuando escribamos nuestra marca, consideremos hacer una excelente descripción. Podemos utilizar estratégicamente el campo de la URL si no tenemos un sitio web directamente. Podemos utilizar los acortadores, podemos colocar nuestra página web, podemos colocar el WhatsApp o podemos utilizar un Linktree para que podamos mandar a las personas a distintos destinos digitales. Revisemos las estadísticas de forma periódica.
Generalmente por defecto nos muestran el movimiento de la cuenta en los últimos 7 días, podemos descubrir el mejor horario para compartir el contenido, nos dan detalles de nuestro público, si estamos creando nuestro buyer persona, también ahí tenemos información importante para la construcción de ese buyer persona. Manejemos todo tipo de contenido, transmisiones en directo, historias, publicaciones en el muro, Instagram TV, Reels, recordemos, los Reels están en tendencia, nos dan la posibilidad de crecer de forma orgánica. El uso de los hashtags, recordemos que podemos utilizar bastantes, pero no se trata de utilizar los más populares, sino de utilizarlos de forma estratégica para ciertos contextos. También recordemos que lo podemos utilizar en la descripción de nuestro perfil. Para quienes les gustan las herramientas, aquí en las memorias van a encontrar el enlace para utilizar esta herramienta de Keyword Studio para la generación de hashtag a través, digámoslo, de forma automática. Instagram Shopping sigue siendo una gran oportunidad para quienes quieren etiquetar sus productos, para que las personas cuando ven una foto, está etiquetado el producto y puedan ir a la tienda a comprarlo. La forma correcta de integrarlo es como nos indica Instagram en este tutorial que ustedes van a tener el enlace dentro de las memorias. ¿Cuál es el objetivo? Crear muy bien el catálogo dentro de Facebook, que al final de cuentas es quien alimenta esta funcionalidad de Instagram Shopping. Por ejemplo, quienes crearon su tienda en Shopping App pueden hacerlo, quienes utilizan Shopify también, por ejemplo, lo pueden hacer casi que de forma automática, etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta que se integra súper bien y que funciona especialmente para ciertos tipos de negocio. Apps gratuitas para que nosotros podamos mimar esas cuentas de Instagram y dejarlas geniales. Pues tenemos a Photoshop Express, sobra decir para qué es. Tenemos a PicArt, que es una herramienta también muy similar y muy creativa para el tratamiento de las fotos. Tenemos Unfold, que es una herramienta que nos permite muchísimo todo lo que son tener templates o plantillas para la generación de historias. Tenemos Adobe Spark, que es una herramienta que nos permite crear videos cortos directamente para nuestra perfil en Instagram. También tenemos a Lomotive, tenemos a Story Split para quienes a veces quieren publicar ese contenido que es un poquito más largo. Este lo corta automáticamente. Tenemos AutoCap que le agrega subtítulos directamente a nuestros videos y tenemos por supuesto a la reina de todas estas aplicaciones que es Canva, que es una herramienta que nos permite ya prácticamente hacer cualquier tipo de contenido, inclusive nos permite generar reels para quienes les da penita de pronto salir ahí en la cámara. Canva nos permite crear reels de forma muy sencilla. Entonces miren que tenemos un conjunto de aplicaciones muy poderosas para que mimemos esos perfiles y comencemos a generar contenido a través de Instagram. Entonces vamos a hablar en la próxima sesión, más adelante hablaremos de publicidad digital, pero por supuesto debemos comprender cómo funciona el proceso de anunciarnos dentro de Instagram. Pues cuando nosotros vamos a hacer anuncios dentro de Instagram, lo primero que Instagram nos va a preguntar es cuál es el objetivo. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos saber. Recordemos que vimos ejemplos de objetivos, generar interacción, generar ventas de los productos de nuestro catálogo, mandar a las personas hacia la página web, etcétera, etcétera. Segundo, y miren la importancia de tener un buyer persona, nos va a preguntar cómo es nuestra audiencia. Entonces nos va a preguntar más o menos en qué edades tiene, qué géneros son, qué comportamientos o qué gustos tienen dentro de estas redes sociales. Miren la importancia. Tercero, nos va a pedir un contenido con el potencial de atraer a las personas. Luego nos va a pedir la fecha. ¿Qué quiere decir esto? La vigencia de la campaña o de la promoción que vamos a hacer. Nos va a preguntar un presupuesto. Nos va a decir, mire, cuánto va a pautar diariamente, 10,000, 5,000, 7,000, etcétera, etcétera. Y luego nos va a decir cuánto es la medición. Creo que el presupuesto mínimo en Instagram está en 6,000 pesos actualmente. Y luego tenemos el tema de la medición, que al final de cuentas, como lo veíamos, las estadísticas terminan dándonos la información del éxito o el fracaso de la estrategia de promoción. Entonces, nosotros podemos, gracias a todo esto, generar campañas. Lo veremos más adelante cuando hablemos de publicidad digital. Entonces, habiendo considerado toda la importancia de Instagram, pues hay una red social que viene creciendo muy fuertemente
y en la que nosotros, si queremos aprovechar, llamémoslo como el auge o el boom, pues deberíamos comenzar a considerarle. Probablemente nosotros en algún momento pensábamos que esta era una red social principalmente muy juvenil, o de pronto pensamos que TikTok era solamente bailes y todo este tipo de cosas. Pues yo hoy les amplío un poco el panorama para que comiencen a considerarla dentro del ecosistema digital de sus empresas. Algunos datos relevantes. Si nosotros miramos en este estudio de We Are Social junto con Hootsuite de enero del 2022, el escalafón de redes sociales globales, pues vemos que Facebook es la primera red social del mundo. Actualmente tiene 2.910 millones de usuarios, seguido de YouTube, que tiene 2.562 millones de usuarios. Ya anda por ahí WhatsApp con 2.000 millones de usuarios. Vemos a Instagram ahí con 1.478 millones de usuarios. Luego está WeChat, que sabemos que es una red social que se emplea principalmente en China y que la utilizan prácticamente para todo. Y luego de WeChat, que tiene 1.263 millones de usuarios, está TikTok con 1.000 millones de usuarios. Hace un año, cuando mirábamos las estadísticas, TikTok andaba por allá en el orden de los 800 millones de usuarios. Entonces, miren que es una red social que viene creciendo de forma muy fuerte. Para quienes quieren conocer un poco más acerca de estas estadísticas, aquí en las memorias les voy a dejar el acceso al reporte global. Es un reporte que nos habla muchísimo de cómo se comportan todas estas plataformas a nivel global. Ahora, ¿cómo son los TikTokers? Pues esto es un punto que nosotros debemos entender, porque cuando nos metemos en este tipo de redes sociales sabemos que nos estamos metiendo en una red social donde el usuario es el centro de todo. Entonces los TikTokers son muy dispuestos a participar en retos, entonces todo lo que viene viral para ellos es bien chévere, no le ven ningún problema, se desenvuelven muy bien ante las cámaras, tienen un buen conocimiento audiovisual, generalmente entienden un poco de cómo es el tema de las cámaras, cómo funciona el tema de la luz, los filtros, etcétera, etcétera. Están dispuestos a invertir para que sus videos se vean bien, pues probablemente por eso vemos a muchos de estos creadores de contenido con teléfonos y con cámaras y con micrófonos. También vemos que son muy extrovertidos y muy desenvueltos ante las cámaras. Se orientan mucho o se dejan llevar por la música que se encuentra en tendencia. Entonces aquí vemos mucho uso del reggaetón, del pop, del Latin trap, de toda esta música que viene, digámoslo, en cierta forma del mainstream, de la industria, toda esta música que está en tendencia. Cuando nosotros vamos a ver algunos datos que complementan eso que veíamos, que aparte de ser una red social muy grande, también es una red social en la que el usuario se convierte en el pilar fundamental, porque el contenido es generado por el usuario, tiene presencia en 141 países y más del 50% de los usuarios se encuentra por encima de los 25 años. Este es un dato importantísimo, porque esto nos habla de que más del 50% de esos usuarios de TikTok actualmente tienen digamos, lo que llamaríamos ya la capacidad de generar un poder adquisitivo, un poder de compra. Muchos de ellos ya han terminado sus estudios, están comenzando a trabajar o ellos llevan un tiempito trabajando, entonces digamos que son prospectos interesantes para muchas marcas. Digamos que los usuarios en este momento pasan ya alrededor de 52 minutos al día y abren la app por lo menos 8 veces. Y un punto clave es que actualmente TikTok ya cuenta, por ejemplo en Colombia está disponible TikTok Ads, que nos permite a nosotros publicar anuncios dentro de esta red social. Entonces miren qué interesante conocer eso. Aquí están viendo ustedes un poco cómo es el tema de la audiencia y miren ese dato que les dejo, que más del 50% de los usuarios se encuentran por encima de los 25 años. Si nosotros vamos y creamos nuestra cuenta, la invitación es a crear nuestra cuenta en TikTok y a comenzar a tener presencia como marcas para que no nos quiten el nombre y para comenzar a arriesgarnos con ella de forma directa, pues nos vamos a encontrar con un panel que en cierta forma nos va a parecer familiar. Si nos ubicamos en la parte izquierda, nosotros nos encontramos que tenemos esa casita que es como el botón de inicio, que nos muestra la sección de contenido que la aplicación considera, digamos, nos puede interesar. Luego tenemos el apartado de tendencias que al final nos muestra lo que está en tendencia y tiene un buscador para que podamos mirar lo que nos interese o buscar ciertos hashtags. Adicional a eso tenemos una bandeja de entrada que nos muestra todas las interacciones
de todos los usuarios con nuestra cuenta, los me gusta, los comentarios, los mensajes, etcétera, etcétera. En la parte superior se divide en dos. Del lado izquierdo tenemos el apartado de siguiendo, que nos va a mostrar el contenido de todos los usuarios a los que nosotros seguimos. Y del lado derecho tenemos el contenido que se considera o lo llama TikTok el contenido para ti, que nos muestra los videos sugeridos que nos pueden interesar de acuerdo a nuestro comportamiento dentro de la plataforma. Contamos con una imagen de perfil, vemos el botón de me gusta, el botón de comentarios, un botón para que se comparta el contenido. Recordemos que TikTok generalmente cuando se comparte el contenido, los vemos muchísimos en estados de WhatsApp, se comparten muchísimos estados de WhatsApp directamente desde TikTok. TikTok le coloca una marca de agua que se sobrepone encima del video y cuando el video termina muestra de quién es la cuenta desde la cual se tomó el contenido. Entonces miren que ahí encontramos desde dónde se comparte. Y por supuesto el botón para ir a nuestro perfil. Cuando nosotros hablamos de la herramienta de creación de contenido, que es cuando nosotros ya le damos clic ahí en el más, pues esa herramienta es supremamente poderosa porque nos permite crear videos de hasta 60 segundos y esa aplicación tiene de todo. Podemos poner el video más rápido, el video más lento, pausar la grabación, adicionar música, sobreponer una grabación, utilizar filtros, etcétera, etcétera. Esto es una herramienta maravillosa. Aparte de eso, también podemos explorar la galería de sonidos para disponer de todos estos audios que están en tendencia. Entonces, esta plataforma para quienes vienen desde Instagram no va a ser extraña, va a ser muy familiar y también algo importante es nuestro perfil dentro de esta plataforma. Y miren que es prácticamente muy similar al perfil de Instagram. En los tres punticos de arriba vamos a tener las configuraciones generales, inclusive cómo podemos cambiar nuestra cuenta también a una cuenta pro. Pasa lo mismo que ocurría en el perfil cuando hablamos del perfil de Instagram. Es bueno tener un perfil profesional dentro de esta red social. Podemos enlazar directamente nuestro perfil de Instagram o si tenemos un canal de YouTube. También tenemos dos apartados. Uno, el del corazoncito que nos muestra los videos a los que nosotros como usuarios le hemos dado me gusta. Y también una pequeña grilla en la que se nos muestra todo el contenido que nosotros hemos venido creando. Entonces miren que aquí tenemos un perfil. Las recomendaciones de este perfil son exactamente muy similares a las que manejábamos dentro de Instagram. Ojalá el logo de nuestra marca sea la imagen de perfil de nuestra cuenta de TikTok. Cuando nosotros aquí superamos los 1000 seguidores en esta red social, ya podemos colocar un enlace directo desde nuestro perfil. Entonces podemos colocar un enlace a nuestro e-commerce, podemos colocar un enlace directamente a WhatsApp. Nosotros debemos pensar en el momento que generamos contenido dentro de esta red social, que el contenido que generamos es aportar valor y no vender de forma tan directa. Esta es una red social muy orgánica y no se trata de poner anuncios o de subir fotos de los productos como si fueran comerciales, sino que subimos fotos demostrativas del producto, testimonios de un cliente, un antes, un después, etcétera, etcétera. También debemos pensar que más allá de conseguir seguidores y crecer en esta red social, pues al final del día lo que nos interesa es conducir a estas personas hacia un escenario persuasivo, como podría ser el WhatsApp, la página web, etcétera, etcétera. Por eso, esa meta de los primeros 1000 seguidores podría ser para nosotros una meta primordial. Cuando nosotros vemos las cifras de alcance de TikTok y las proyecciones para el futuro, nosotros estamos pensando que es un buen momento para comenzar a posicionarnos, a crear nuestra marca dentro de TikTok, a registrarla y arrancar. Hay que crear contenidos exclusivos. Sabemos que esta es una red social exigente. Ventajas que cuando nosotros creamos contenidos para los Reels de Instagram, podemos hacer una estrategia paralela e irlos publicando directamente en TikTok. Ojo, no se recomienda publicarlo en TikTok y luego llevarlo a Reel, porque probablemente si tiene una marca de agua, el algoritmo de Instagram te puede penalizar. Mientras que si publicas primero el contenido en Instagram Reels y luego lo divulgas por TikTok, va todo súper bien. Hay que crear contenido ligero, cercano, pero centrado principalmente en el tema del peso visual, los efectos, pegarnos mucho de los audios que están en tendencia. Hay que crear lo que conocemos nosotros como contenido evergreen. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que a diferencia de las historias,
los Reels no se borran en 24 horas. Entonces, no es bueno, si es algo urgente o algo que va a pasar muy rápido, pues para eso es mejor utilizar las historias, por ejemplo, en Instagram, pero si es algo que vamos a dejar aquí como parte de nuestro perfil, genial, no hay ningún problema. Recordemos que la cronología o la publicación, esta, por ejemplo, no es una red social que se trate tanto de lo que está pasando en el momento. Para eso existen redes sociales como Twitter. Aquí el objetivo es transmitir la realidad, la espontaneidad, hablar de la intrahistoria de la marca, mostrar las sedes, las oficinas, etcétera, etcétera. Hay mucho espacio para el humor, para los retos, para la creatividad. Podemos interactuar mucho, inclusive muchas veces las preguntas que se hacen directamente en los comentarios pueden contestarse con otro TikTok de forma directa. Y la recomendación, hacer una red social centrada en los usuarios y para los usuarios, y al moverse tanto con tendencias, es mantener una buena frecuencia de publicación. Entonces, vamos a ver un poquito como de qué se trata, cuál podría ser el enfoque. Si nosotros somos una tienda de ropa, por ejemplo, pues por duro que a nosotros nos parezca, a nadie le interesa tanto nuestro negocio acá dentro de nuestra red social. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que pensar es en lo que le gusta a las personas para luego venderle lo que ellos necesitan. Entonces, nosotros podríamos hablar, si fuera el caso, haciendo videos cortos al día sobre tendencias de la industria de la moda, diferencia entre la moda en Europa con la moda en América Latina, cómo saber la talla de ropa a utilizar de acuerdo a la horma, al tipo de ropa que estemos vendiendo, apps que se empleen para el tema de la combinación de la ropa, ideas de outfits para diferentes ocasiones, cómo se visten los famosos, las historias de la marca de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo esta generación de este contenido nos permite atraer clientes para nuestra marca. Pues existen varias formas de atraer a las personas en TikTok. Lo primero es la venta directa por chat, mostrando el producto o servicio de forma entretenida y utilizando un llamado a la acción. Entonces hacemos el video y al final dejamos un pequeño llamado a la acción. Contáctanos, en nuestro link encuentras, en nuestra biografía encuentras el enlace. Podemos interesar temas de educación, hacks, tips, datos de interés, invitarlos a que descubran más, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube o en nuestro perfil de Instagram y enfocarnos muchísimo en posicionar la marca. Entonces hay quienes cuando se paran frente a la cámara utilizan en la parte de atrás un pequeño backing en el que aparece el logo de su marca o lo hacen directamente desde el punto de venta o a las afueras del local, etcétera, etcétera. Algunos consejos para TikTok. Es bueno que existan personas representativas de la marca. Entonces, nuestra marca debe tener protagonistas con los que los TikTokers puedan conectarse. Mostrar una persona o una parte reducida de nuestro equipo humanizará este canal. Entonces, como les decía, no se trata solamente de generar reels con Canva, sino que también podemos colocar la cara frente a la pantalla. ¿Por qué? Porque es muy común que se haga dentro de esta red social. Ya les había mencionado lo del contenido de Evergreen, contenidos que no caduquen tan rápidamente. De pronto hablar de noticias del momento no es tan buena idea. Recordemos que aquí la cronología no es tan importante. De hecho, es complicado, o a primera vista nosotros no vemos la fecha de publicación. Entonces un video puede viralizarse muchísimo tiempo después de que nosotros lo publiquemos. La creatividad y la innovación siguen siendo clave al ser una red social que el contenido es creado por los usuarios, pues la innovación, los contenidos muy elaborados, digámoslo, de pronto no tanto, sino muy innovadores. Entonces hay que buscar nuevas formas de mostrar. El tiempo es corto, entonces de pronto aquí a la creatividad se le exige bastante. Entonces trabajar mucho, como les decía, la herramienta de creación es una de las mejores que existe en el mundo. El horario de publicación sigue siendo importante, horas de la noche son las mejores horas generalmente para publicar. De todas formas, TikTok Pro nos regala las estadísticas para que nosotros podamos mirar un poco cuáles son los mejores horarios de publicación. Los hashtags siguen siendo importantes, nos ayudarán a que tengamos nuevos seguidores, también nos ayudan a viralizar bastante el contenido. Recomendación, entre 4 y 6 hashtags está perfecto. No es bueno pegarnos de los hashtags más genéricos. Por ejemplo, hay uno que existe que se llama For You
o para ti, que son hashtags muy genéricos. Hay quienes los utilizan porque aportan mucho a la viralidad, pero recordemos que los hashtags demasiado genéricos no son muy recomendados. Hay que mantener una interacción constante. Se trata de una red social y por ello nosotros debemos mantener interacción, lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de Instagram. Entonces, nosotros debemos demostrarle a nuestra audiencia que estamos activos y que queremos conectar con ellos para darle vida a nuestro perfil. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo TikTok nos amplía todo el espectro. Cuando nosotros hablamos de publicidad dentro de TikTok, aquí es donde vienen los nuevos retos. Ellos mismos nos plantean, desde que nos encontramos en su página de TikTok for Business, no publicidad, crea tendencia. Nos pide que nos salgamos de la caja y busquemos la posibilidad de promover nuestro contenido de manera que parezca contenido nativo dentro de la propia plataforma. Entonces, recordemos, no está pensado tanto para generar anuncios, sino para generar contenido. TikTok ya dispone de la plataforma publicitaria, como les decía, dirigida a anunciantes, entonces por ahora nos podemos contar con esta herramienta. Entre más rápido estemos acá y la aprovechemos, pues muchísimo mejor. Tiene muchísimos formatos publicitarios para que ahora que creen su cuenta y comiencen a explorar, se den cuenta que, por ejemplo, tenemos los anuncios Top View, que es la posibilidad de mostrar nuestra marca o empresa en el mejor emplazamiento posible y el objetivo es que atraiga 100% la atención del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Abrimos la aplicación y nos encontramos con un primer pantallazo completo de una empresa. Entonces, por ejemplo, vemos que marcas como Apple, vemos marcas como Puma, etcétera, etcétera, lo hacen frecuentemente. Los anuncios sin feed parecen contenido normal, pero miren que tiene un llamado a la acción para que las personas puedan ir directamente o a nuestro sitio web o a nuestro e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces vemos que las marcas promueven muchísimo. Es muy usual encontrarnos con marcas como Rappi, por ejemplo, ya haciendo este tipo de anuncios. Parecen, miren que aquí estamos viendo el ejemplo de uno, parece un contenido normal, pero incluye un llamado a la acción. También tenemos los brand takeovers, que es un formato en el que la marca toma el control de TikTok durante un día, con imágenes, GIFs y videos y con enlaces integrados a una landing page que nos permite explorar el contenido de esa marca. También se realizan muchísimos challenges de hashtag y estos, digámoslo, que son retos que se generan. Nosotros podemos aprovechar los hashtags que están siendo utilizados por otras marcas. ¿Para qué? Para meternos dentro de la conversación. Entonces, si hay líderes de nuestro nicho, segmentos, voy a poner un ejemplo, soy un almacén multimarca y una de las marcas está haciendo un challenge, me pego del challenge y automáticamente puedo incrementar el tamaño de mi comunidad uniéndome a ese challenge que está siendo generada por la marca. También tiene un tema de realidad aumentada muy interesante. Tenemos los Gamified Branded Effects, que son filtros en distintos formatos en los que las marcas invitan a los usuarios a utilizar sus expresiones faciales, posturas, a interactuar con la empresa y con los productos de la marca a través de estos filtros tan chéveres. Entonces vemos cómo se innova muchísimo dentro de las publicaciones. También existen los branded lenses, que son efectos de marcas, son parecidos a esos lentes 2D o 3D de Snapchat y que los usuarios pueden añadirlas o utilizarlas en sus propios contenidos. Entonces vemos como TikTok tiene una riqueza muy grande en cuanto a la generación de temas publicitarios. Entonces, por eso es bueno comenzar a ver que no es solamente un tema de moda, sino un tema de estrategia. Recordemos que nosotros no seguimos moda, nosotros seguimos tendencias que al final de cuentas es lo que se termina quedando en el tiempo. Una de las tendencias muy grandes en el tema de redes sociales y en el tema de marketing es la creación de contenido por parte de los usuarios. Y es algo en lo que nosotros podemos entrar en este momento. Recordemos a Instagram hace algunos años, cuando comenzamos a ver lo que comenzó a estar en auge, era fácil crecer de forma orgánica. TikTok es una red social en la que podemos crecer de forma orgánica y que está metida entendiendo, digámoslo, su propia naturaleza y su propio ADN. Entonces, básicamente eso es todo lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Recuerden que nos veremos en una siguiente sesión en la que hablaremos
de Facebook y hablaremos de WhatsApp, y más adelante también estaremos hablando de publicidad digital. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden la invitación, si no están en TikTok, a crear esa cuenta y a comenzar a explorar maneras de generar contenido a través de esa red social. Recordemos, no al azar, sino como parte de un plan de contenidos, como lo vimos en la sesión del día de hoy. Entonces, aquí estoy atento a sus inquietudes. Quienes quieran la plantilla para crear su buyer persona o la plantilla también para crear la planificación de su contenido, me pueden escribir a luis.barrera@shopingapp.co. Yo a vuelta de correo les enviaré las plantillas y también los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como @shopingapp.co. También estamos en Facebook como shopingapp.co. Entonces, muchísimas gracias. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por esta excelente capacitación. Vamos para la ronda de preguntas en el banner y tenemos una que dice, buenos días, ¿cuántos hashtags recomiendan colocar por publicación? Ok, Instagram como plataforma nos permite colocar hasta 30. La recomendación, y esto es básicamente por prueba, entre 6 y 11 hashtag está perfecto. Esos son como la cantidad recomendada, entre 6 y 11. Podría ser una buena cantidad. Y recordemos no pegarnos de los hashtags más genéricos, sino investigar de pronto hashtags que tengan un alcance de pronto un poco menor para podernos posicionar estratégicamente con ellos. Listo, Luis. Nos consultan igualmente, ¿cuál es la aplicación que pone subtítulos a los videos? Se llama AutoCap, y es una aplicación que cargando tu video, ella le coloca automáticamente los subtítulos. Recordemos que el uso de subtítulos en los videos es una estrategia muy buena porque muchas personas cuando están interactuando con las redes sociales se encuentran en lugares en los que no pueden colocarle volumen al teléfono, entonces es una buena solución para que podamos comunicar el mensaje a través de nuestro contenido audiovisual gracias a los subtítulos. Entonces, la aplicación se llama AutoCap. Listo, Luis. Otra consulta dice, ¿cómo publico blogs en Instagram? Ok, cuando nosotros tenemos un blog, y esto es algo importante, si tú tienes un blog en tu sitio web y quieres compartir tus entradas, existen varias alternativas. Una de ellas es cuando haces la publicación de tu blog, colocas una pequeña historia o también puedes colocar una entrada, pero para conducir el tráfico allá es conveniente que coloques el enlace de tu blog dentro de lo que conocemos como un link tree. Para quienes quieran crear un link tree, recuerden que les hablé de Metricool, la herramienta que permite programar contenidos. Ella también tiene un apartado en el que podemos crear ese árbol de navegación facilito para Instagram, para que le recordemos a las personas que pueden ir directamente a la publicación de nuestro blog. Entonces podemos publicar que hemos actualizado el blog. Recordemos que Instagram no nos permite colocar enlaces de forma directa en las publicaciones del muro, pero sí podemos utilizar estratégicamente el apartado del enlace a través de un link tree. Entonces esa podría ser una buena solución para compartir los contenidos de tu blog a través de Instagram. Listo, Luis. Y una última consulta, ¿es recomendable colocar hashtag en inglés? ¿En En dónde, inglés. Daniel? Dice En que inglés. sí es recomendable colocar hashtags en inglés. Ok, perfecto. Mira, eso va a depender de tu audiencia. Si tú, por ejemplo, estás trabajando en posicionarte para ciertos tipos, digamos, de mercados, pues por supuesto que los hashtags, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, para Estados Unidos o para ciertos países, pues utilizar los hashtags en inglés está perfecto. Pero si realmente tu contenido es principalmente en español, pues no tiene mucho propósito utilizarlos para ello. Es normal, vamos a hablar, por ejemplo, de que ciertos anglicismos sí se utilicen como hashtag. Entonces, por ejemplo, es muy común que en marketing digital se utilice el hashtag, por ejemplo, digital marketing, o se utilice el hashtag e-commerce, o se utilice el hashtag analytics, ¿no es cierto? Es muy normal. Pero ya hashtag, digámoslo, de otro tipo, como el que veíamos el ejemplo de For You, hashtags así, pues pueden servir para que incrementes tu alcance, pero estratégicamente de pronto no para llegar a los usuarios a los que quieras. Entonces, como aquí nada está escrito en piedra, sí ser muy conscientes
de los hashtags que empleemos. En este caso que te ponía, en el caso del marketing digital y el e-commerce, se coloca, por ejemplo, el hashtag comercio electrónico, pero también se suele utilizar muchísimo el hashtag e-commerce. Entonces, la respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones. Listo, excelente Luis. Esas fueron todas las preguntas de momento. Muchísimas gracias por esta excelente capacitación. E igualmente informo a los empresarios que si necesitan las memorias de esta sesión, me pueden copiar al mail gestoresdeinnovación@ccas.org.co. Es el mismo mail por el cual les ha estado llegando la invitación para ingresar a estas sesiones de Aburra Luis. De igual forma, no olviden que la próxima sesión es este jueves a las 8 de la mañana y muchas gracias a todos nuevamente y que tengan un excelente día. Gracias, Luis. Gracias a todos, feliz día. Hasta luego.